Prólogo. Gurdjieff, diario de un alumno. Siendo aún un niño pequeño en el poblado de Hertfordshire donde crecí, a menudo me parecía que había algo extraño y hasta absurdo en el comportamiento de la gente grande, la actitud de unos hacia otros en público y lo que decían unos de otros en privado, no coincidía. Mientras iba creciendo, me iba dando cada vez más cuenta de la diferencia entre la vida como pensaba que debía ser y cómo era en realidad. Con el tiempo, por supuesto, tuve que empezar a aceptarlo. Tal vez, me decía, no sea la vida ni la gente grande lo que está errado, sino yo. Pero algo en mí no llegó a aceptar esto enteramente. Como niño, imaginaba que debía haber algún lugar donde yo fuera feliz, que encontraría satisfacción en algún trabajo o en una religión distinta de la metodista. Amaba mi hogar y amaba a mis padres, pero rara vez me sentía satisfecho. No sé si por causa de algo en mi herencia o por la influencia de los planetas en el momento de mi concepción y nacimiento, o una mezcla de ambos, pero una inquietud interna y una insatisfacción, por una parte con lo que me encontrara haciendo y por otra con las circunstancias que me rodeaban, no me permitían una paz interior. Siempre estaba allí la pregunta implícita: ¿para qué sirve la vida? A los 7 años compré mi primer libro. Su título, curiosamente, era Johnny's Search, la búsqueda de Johnny. Abandoné la escuela a los 13 años, sin haber aprendido literalmente nada, ya que leí y escribí sin haber sido enseñado, y pasé de un trabajo a otro, siempre preguntándome para qué servía la vida. A los 18 años, viajé por Tasmania, y de allí por Nueva Zelanda, Australia y Canadá, trabajando en haciendas de ovejas, en granjas y en otros trabajos físicos. En 1914, mientras vivía en una pequeña isla frente a la costa de la Columbia Británica, estalló la Primera Guerra Mundial. Me alisté de inmediato para convertirme en uno de los millones de muchachos y jóvenes que fueron arrastrados a esta catástrofe colectiva, y en 1917 fui dado de baja en las trincheras de Francia. Fue entonces cuando comencé a pensar seriamente acerca del sentido de la vida. Aunque recibí una educación religiosa y fui, de joven, catequista y predicador laico, literalmente un hombre temeroso de Dios, la religión organizada ya no tenía sentido para mí. No era capaz de darme respuestas satisfactorias a las preguntas que surgían en mí como consecuencia de la desilusión resultante de la guerra, donde la vida o la muerte de uno dependía a menudo del capricho de algún estúpido colocado por azar en un puesto de mando. La estupidez y el absurdo, tan frecuentes en la vida ordinaria, no eran nada comparados con las colosales estupideces de la guerra, donde miles de seres perdieron sus vidas debido a la vanidad o el orgullo de alguien. Solía preguntarme, ¿por qué deben sufrir los hombres así? ¿Por qué los políticos y los periódicos nos ahogan con sus mentiras? ¿Por qué se vive la vida en una atmósfera de mentiras? George Bernard Shaw, con quien conversé muchas veces, era el único entre mis conocidos que estaba dispuesto a admitir que la guerra era un asunto terrible y que había algo extrañamente errado en la actitud del hombre hacia la guerra y hacia la vida en general. Para él era como si estuviéramos viviendo en un manicomio. Debe existir, sentía yo, alguien, alguna enseñanza, capaz de dar una respuesta clara a mis preguntas. Y un día, en el último año de la guerra, surgió la convicción de que debía encontrar ese maestro y esa enseñanza. Pero esto tenía que buscarlo, y el lugar más probable para encontrar al uno o a la otra era el lejano Oriente. Después del armisticio partí, y por 2 años peregriné alrededor del mundo, visitando América del Norte, Japón, China, Malasia, Birmania, India, Egipto e Italia. A pesar de que tuve experiencias muy interesantes, conocí toda clase de hombres y de religiones y contemplé muchos paisajes maravillosos, no llegué a descubrir ni el maestro ni la enseñanza que en mi ser interior sentía capaces de satisfacerme. Volví a Inglaterra mejor de salud, aunque sufriendo todavía los efectos de la fiebre de las trincheras y la artillería. El éxito financiero llegó a mí a través de relaciones comerciales en Viena, donde estuve casi un año. Ganaba dinero fácilmente y podía darme la buena vida de un rico joven soltero en la ciudad. También me acogí a la reforma social y pasé a residir en el Toynbee Hall. Allí surgió la oportunidad de trabajar con una misión de ayuda en Rusia, en Ucrania, donde pasé uno de los periodos más interesantes de mi vida entre los campesinos, ya que la enfermedad del comunismo no había llegado al distrito donde yo estaba. Al regresar a Inglaterra, me encontré muy pronto inmerso en el mundo literario y editorial, y desenvolviéndome en la más alta sociedad. Todo lo que un joven ambicioso podía desear estaba en mi camino, incluyendo una carrera pública, apoyada por la gente de nombre,
dinero e influencia. En un sentido estaba satisfecho, pero la satisfacción iba acompañada de una profunda insatisfacción. Parecía que me encaminaba hacia un callejón sin salida. Sentía que todas mis experiencias equivalían a nada, a un mero telón de fondo. Debía encontrar el libro mágico de los cuentos de hadas rusos. El anillo mágico, la rama dorada, algo que me diera un indicio del sentido de la vida. En este momento me topé con un soneto que describía mi estado interior. La impresión que hizo en mí fue tan vivida que tuve que leerlo 100 veces. Pertenece a Partenofil y Partenofe, 1593 o, dulce contentamiento. ¿Dónde se encuentra tu apacible morada? ¿Acaso con los pastores y alegres enamorados, cuyo canto en los prados se entona y resuena cuidando sus rebaños y ganado en las llanuras? Oh, dulce contentamiento. ¿Dónde descansas protegido? En el cielo, con los ángeles, que cantan alabanzas de aquel que hizo, y gobierna por su mandato las mentes y corazones de todo ser viviente. Oh, dulce contentamiento. ¿Dónde tienes tu refugio? En iglesias, con las gentes religiosas, que agradan a los dioses con diferentes plegarias, y luego, en sus estudios, meditan sobre ello. Sea que aparezcas en el cielo o en la tierra, donde quiera te encuentres, aquí no te refugiarás. De súbito, y tan irracionalmente como parecía, abandoné mi vida en Inglaterra. De hecho, estaba presionado por algo dentro de mí, algo que había comenzado durante una conversación casual, y en octubre de 1923 zarpé hacia Nueva York donde conseguí trabajo en una librería, con la idea de abrir una por mi cuenta. La librería, de Sotheby's, era una especie de centro cultural, que atraía jóvenes escritores, artistas, poetas y músicos de la época. Pasaba mis fines de semana con amigos intelectuales en Croton, a orillas del Hudson, discutiendo y polemizando acerca de cómo el mundo debía ser gobernado. Mi situación y mi estado interior volvieron a ser tal como habían sido en Londres. Al conocer tantas personas y absorber tantas nuevas impresiones olvidé que estaba buscando una enseñanza, un camino nuevo. Pero ¿dónde 10? Quiera que vamos, no importa lo que hagamos, siempre llevamos sobre nuestros hombros el viejo del mar de Simbad. Aunque podamos olvidarlo por algún tiempo, nunca nos abandona, porque forma parte de nosotros mismos. Así que después de unos 3 meses de la incesante ronda de actividad social, cultura, y de negocios en Nueva York, de nuevo comencé a experimentar un vacío interior. Y fue entonces cuando, a través de un encuentro aparentemente casual con un inglés, Alfredo Orage, todo cambió para mí.